vienen y golpean tu barca. Y el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero. Saludos cordiales, mis amados hermanos. Les adelanto que Dios está en control de las tormentas, como la pandemia, pero usted y yo necesitamos fe para verle el lado positivo. Hoy estaremos aprendiendo de la experiencia de los apóstoles en una barca en medio del mar y en medio de una fuerte tormenta, de la que fueron milagrosamente salvados por Jesús, quien se acercó a ellos andando sobre el mar. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de ver y conocer la porción que se encuentra allá en San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, la cual quiero invitarles a leerla juntamente conmigo. Y dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le reprendió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Pidamos la dirección al Señor en esta oportunidad. Padre, gracias te damos por este privilegio que tenemos de nuevamente considerar tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje central que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Mis amados hermanos, el tema del mensaje de hoy es el siguiente: la fe contra la duda. ¿Quién ganará? Y quiero decirles, hermanos, que la experiencia de los discípulos en la tormenta nos sirve de aliento cuando nosotros mismos pasamos por tormentas en la vida. Cuando nos encontramos en medio de un problema o necesidad, podemos estar tranquilos porque Dios tiene grandes promesas para nosotros. ¿Y cuáles son esas promesas?, dirá usted. Hoy quiero afirmarles que hay por lo menos 4 promesas implícitas en esta porción que se cumplen una a una en la vida de los cristianos. En la primera, Jesús promete ubicar a sus discípulos en el mejor lugar. En la segunda, Jesús promete orar por sus discípulos. En la tercera, Jesús promete ir al lugar a donde sus discípulos están y quedarse con ellos. Y en la cuarta, Jesús promete enseñar algo nuevo a sus discípulos. Conozcamos entonces la primera de esas promesas. Jesús promete ubicar a sus discípulos en el mejor lugar. Mateo 14:22, la porción que acabamos de leer, leamos este versículo para empezar. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Mis amados hermanos, según el texto, Jesús casi obliga a los discípulos a entrar en la barca e ir a la otra ribera del lago. Los discípulos obedecen de inmediato. Aquí los discípulos no estaban rebelándose, sino obedeciendo. Las dificultades que experimentan en el mar no fueron provocadas por la desobediencia de ellos, sino que surgen del cumplimiento del mandamiento de Jesús, o sea, por hacer su voluntad. Y aquí, hermanos, hay una gran verdad, ¿verdad? Es una gran verdad que nosotros ciertamente tenemos que tener muy en cuenta, y es el hecho de que Jesús nos ha puesto a cada uno de nosotros exactamente en el lugar donde nos encontramos ahora. Por lo mismo, si estamos experimentando una tormenta, esta vino o ha venido porque estamos en su voluntad. ¿Sabía usted que Jesús realmente también se probaba a sí mismo? Y esta es realmente algo interesante, porque aquí tenemos que plantearnos cierta pregunta. O por ejemplo, ¿sabía Jesús que la tormenta se les venía encima a los discípulos? Por supuesto que la sabía. ¿Dirigió Jesús a sus discípulos hacia esa tormenta a propósito? Claro que sí.
Los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta, dentro de su voluntad, que estando en tierra firme, fuera de su voluntad. Y aquí se nos dice que los discípulos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Cristo. Muchos cristianos creemos que cuando obedecemos a Dios, nada nos va a ir mal, pero no es así. Jesús mismo nos advierte en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. Cuando nos encontramos, mis hermanos, en la tormenta, por obedecer a Dios, debemos recordar que Él mismo nos ha puesto ahí y que estará con nosotros en medio de ella. Jesucristo nos es nuestra seguridad, ¿verdad? Pero Él es nuestra seguridad contra las tormentas, dicen algunos, pero Él es nuestra seguridad en medio de las tormentas, ¿verdad? Él quiere estar y glorificarse en medio de esta la situación difícil. Si algunos hoy han sido obedientes al Señor y están en el hospital o en la cárcel, en Guatemala o en el extranjero, por un buen propósito los tiene Dios ahí. Sigan haciendo lo correcto, obedezcan siempre al Señor. Ahora, en la segunda promesa a la cual llegamos, Jesús promete orar por sus discípulos. Y vamos a leer ese texto de San Mateo 14, versículo 23, que dice también de la siguiente manera: y despedidas las gentes, subió al monte, apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Luego que Jesús manda a sus discípulos, mis amados hermanos, al otro lado del mar, a un lugar seguro, en una barca, Él despide a la multitud que estaba precisamente rodeándole ahí, ¿verdad? Y se va luego, dice la palabra, al monte a orar. El hecho de estar Jesús en el monte orando, esto, mis amados hermanos, es una buena señal. Señala que este es un momento importante para Jesús. Y antes Él había tratado ya de buscar un momento de soledad para orar, pero la multitud lo había interrumpido. Ahora encuentra la oportunidad y la aprovecha. Mateo nos dice que estaba apartado y solo, enfatizando la naturaleza solitaria de su oración. Solamente aquí y en el huerto de Getsemaní es que Mateo nos dice que Jesús estaba en oración. Ambos eran momentos difíciles. En este momento es Herodes quien ha puesto su atención en Jesús de una manera no favorable. Cuando estuvo solo orando en Getsemaní, Él se preparaba para morir, ¿verdad? Jesús está en el cielo, intercediendo por nosotros ahora, dice San Pablo allá en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 34. Sin duda que mientras oraba Jesús podía ver que sus discípulos estaban en apuros en medio del mar, de la misma forma que Él nos ve ahora y sabe lo que necesitamos. Allá en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si nosotros supiéramos que Jesucristo está orando por nosotros en el cuarto contiguo al que estamos nosotros, nos daría eso nuevas fuerzas para sobreponernos a la tormenta, ¿no es cierto? Y por supuesto, desearíamos hacer su voluntad tal como Él nos la pide. Estoy seguro que todos estaríamos felices de saber que Jesús está orando por nosotros ahí cerca. Jesús, mis hermanos, tal vez no estará en el cuarto al lado, pero sí es seguro que Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Recordemos que para Dios no hay distancias. Él ve nuestra necesidad. Él conoce nuestros miedos, nuestras preocupaciones y en fin, Él está en control de nuestra situación siempre, independientemente del lugar en el que estemos. Así que Jesús promete también orar por nosotros. Vamos ahora a la tercera promesa. Jesús promete ir al lugar a donde los discípulos están y quedarse con ellos. Allá en Mateo 14, 24 al 27 es donde está esta parte, la cual vamos a leer en este momento. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las
ondas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: «¡Fantasma es!», y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: «Confiad, yo soy, no tengáis miedo». El estadio es una medida lineal bíblica. Un estadio mide cerca de 180 metros y San Juan capítulo 6 versículo 19 nos dice que los discípulos ya estaban a 25 o 30 estadios de la costa o de la playa, lo que es equivalente a 6 kilómetros más o menos, según las medidas de ahora. Esto los colocaba casi en medio del mar de Galilea a los discípulos. Estar lejos de la costa y en medio de una tormenta en una pequeña barca y en la noche podría ser algo muy atemorizante, ¿no cree? Pero es interesante que ni Mateo ni San Juan nos dicen que los discípulos tenían miedo por la tormenta. Por otro lado, la cuarta vela o vigilia de la que nos habla la porción leída según la Biblia es entre las 3 y 6 de la mañana, y los discípulos habían tenido un día muy agitado con la multitud. Era el día cuando Jesús alimentó a 5,000 personas y de esa actividad habían ido directamente a la orilla del mar y a la barca. Ellos entonces no solamente habían estado despiertos por muchas horas, sino que también habían tenido un trabajo desgastante durante todo el día. De ahí que seguramente estaban descansando en la barca cuando Jesús apareció andando sobre las aguas. Esto los asustó mucho, ya que no lo reconocieron de inmediato. Antes pensaron que era un fantasma. Ahora bien, mis hermanos, tener dominio sobre el mar es un privilegio que solo Jesús tiene, ¿verdad? Las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, nos hablan sobre Dios caminando sobre las aguas o abriendo caminos a través de las aguas, tanto del mar como de un río. Pero no nos dice nada de hombres caminando sobre las aguas. Al caminar sobre las aguas, Jesús hace lo que solamente Él puede hacer. No olvidemos que Él es un hombre y Dios a la vez. Como ya lo dije antes, en el tiempo en que Mateo escribió su evangelio, unos 50 años después de que pasó este incidente con Jesús y sus discípulos en el mar, la iglesia cristiana primitiva estaba luchando con la tormenta de la persecución. Los cristianos a quienes les escribe Mateo no se están rebelando contra Dios, ciertamente, pero están sirviendo a Dios con temor. La historia de los discípulos en el mar, por lo tanto, reflejaba exactamente su propia situación contemporánea. Jesús, sin embargo, mantiene su promesa también para con ellos, de venir a visitarlos en medio de la tormenta. La tormenta no es la última palabra, mis hermanos. Cuando Él está presente y con nosotros para salvarnos de ella, entonces de verdad esto sí es muy, pero muy dichoso para cada uno de nosotros. Cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua, de entrada ellos experimentan temor. Ellos estaban familiarizados con las tormentas en el mar, ciertamente, eran pescadores. Los discípulos sabían qué esperar de una tormenta y qué hacer para mantener la barca a flote. Pero de lo que no saben nada es de hombres caminando sobre el mar y mayormente lejos de la costa. Y tienen miedo de estar viendo un fantasma. Pero todo se aclara cuando Jesús, dándose cuenta del terror de ellos, les habla a voz en cuello, como se dice, y les declara 3 frases alentadoras. Ten ánimo, yo soy, y no tengáis miedo. Detengámonos a estudiar un poco cada una de estas frases. La primera frase, mis amados hermanos, es aquella donde Jesús les dice, ten ánimo o tened valor. Esta frase fue usada también en otras partes del Evangelio, según San Mateo, para alentar tanto a un paralítico como a una mujer con hemorragia. A estos personajes como a sus discípulos, Él no los estaba reprendiendo, como podría pensarse, sino dándoles una palabra de aliento.
La segunda frase, yo soy, es el nombre de Dios, según Éxodo 3:14. Esta frase trata con el asunto central del Evangelio de Mateo, la identidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios y también Él es Emmanuel, Dios con nosotros. La tercera frase de Jesús es, no tengáis miedo o no tengáis miedo. Esta frase es usada también por un ángel para animar a José y a las mujeres en la tumba vacía. Jesús las usa también para animar a los 12 discípulos cuando los envía a una misión y cuando se les aparece en el monte de la transfiguración. En todos estos casos, estas palabras son de aliento y no de reprensión. Sin lugar a duda, mis hermanos, esta historia contada por Mateo reafirmó a la iglesia existente en el tiempo que él escribió su evangelio. Él les confirmó que incluso en medio de la persecución que estaban padeciendo, no tenían por qué tener temor, ya que Jesús está presente en medio de ellos. Eso motivó mucho a los cristianos de su tiempo. A nosotros también, mis hermanos, esta historia nos ofrece la misma seguridad prometida a aquellos, ahora en tiempos del coronavirus o cualquier otro problema. Nos prepara para los tiempos cuando las cosas están yéndose por mal camino o no van bien. En esta historia aprendemos que la adversidad, mis hermanos, no es una señal de disgusto de Dios, ni la prosperidad lo es del favor de Dios. La riqueza no es igual a favor de Dios, ni la pobreza su disgusto. Aprendemos también que la enfermedad en el cristiano no es una señal de una fe pobre o inadecuada, ni la salud es señal de una gran fe. Jesús dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve, ¿verdad? O hace llover también sobre justos e injustos. Paradójicamente hablando, hermanos, las tormentas de la vida pueden ser señal de gran bendición futura. Resulta también que cuando las cosas van marchando mal, nuestros corazones están más receptivos a Jesús. Un corazón quebrantado frecuentemente es una puerta a través de la cual Cristo puede entrar. En conclusión de esta tercera parte, mis hermanos, vemos que Jesús continúa viniendo a nosotros en medio de nuestros problemas, diciéndonos, confiad, yo soy, no tengáis miedo, y así de esa manera consolando siempre a los suyos. Llegamos así a la cuarta promesa. Aquí tácitamente Jesús promete enseñar algo nuevo a sus discípulos. Está ya en Mateo 14, 32 al 33. Leamos también esa porción. Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ayudar a los discípulos a crecer en su fe fue algo que Jesús siempre tuvo en mente, mis hermanos. Mientras estaba con ellos, Él luchó para que aprendieran todo lo posible. Después de todo, un día los dejaría y ellos se tendrían que enfrentar a muchas tormentas. Ellos tenían que aprender a confiar en Jesús, aun cuando Él no estuviera físicamente presente con ellos. Por otro lado, cualquiera puede quedarse sentado en la barca y observar lo que pasa a su alrededor, pero se necesita una persona con verdadera fe para salirse de esa barca y caminar sobre el agua, máxime durante una tormenta. De ahí que al salirse de la barca y caminar en el agua, Pedro se atrevió a ser diferente a los demás. Jesús nos ayudará siempre a crecer espiritualmente en medio de las tormentas. Este era el propósito con sus discípulos y lo es ahora para con nosotros. Le pregunto, ¿se considera usted tener la fe de Pedro, quien fija sus ojos en Cristo y trata de hacer lo imposible? ¿O es como los otros discípulos que, a pesar de que amaban también a Jesús, tenían sus dudas, tenían sus miedos? Piense.
porque esto es bien importante. Tal vez usted no lo sabe, mi hermano, pero el Evangelio de Mateo es el único que cuenta la historia de Pedro y Jesús andando sobre las aguas del mar de Galilea. Esta porción es, en parte, la historia de Pedro, un impetuoso hombre cuya espontaneidad no se iguala a su estabilidad. Como la semilla sembrada en suelo pedregoso, él brota rápidamente, pero muere igual de rápido. Él salta antes de mirar, inesperadamente se da cuenta del peligro y entonces vacila. Debemos hacer notar, sin embargo, mis hermanos, que ver a Jesús resucitado pronto transformaría a Pedro. Después de la resurrección de Jesús, Pedro dejaría de ser una piedrecita para convertirse en una piedra. Petros, ¿verdad? Como su nombre lo sugiere. Esta historia es en parte la historia de un hombre probando a Dios. Pedro comienza diciendo: Señor, si tú eres, haciendo eco a la misma pregunta que el diablo le hiciera a Jesús allá en el desierto, ¿recuerdan? Pedro aquí también le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El discípulo le está diciendo al maestro qué hacer. Si en verdad es él el maestro y no un fantasma. Esta, en parte, mis hermanos, es la historia de un discípulo también pidiendo el permiso del maestro. Pedro aquí pide un mandato y actúa solamente a través del mandato mismo que Jesús le da. Esta, en parte, ciertamente es una historia que tiene un puente entre la desesperación de los temerosos discípulos del versículo 26 y la fe de los discípulos que adoraban ya en el versículo 32. Para Pedro este fue un momento tanto de debilidad como de fortaleza. Él ciertamente duda, pero quiere creer, teme, pero sale de una muy buena barca a enfrentar la tormenta. Comienza a caminar, pero se distrae por los fieros vientos, y cuando comienza a hundirse, grita: Señor, sálvame. Y con ello expresa su fe, incluso a pesar de su miedo. Él es un hombre valiente. El hombre valiente tiene temor, pero a pesar de ello sigue adelante. Ninguno de los evangelios nos dicen qué tanto avanzó Pedro caminando sobre el agua. Pero lo que sí se sabe es que cuando flaquea, está lo suficientemente cerca para que Jesús pueda sostenerlo. O sea, casi llegó hasta donde estaba Jesús. Es ya estando asido por Jesús que éste le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Notamos aquí que Jesús primero salva a Pedro y solamente después lo reprende. Así que así era Pedro antes de su Pentecostés. Y así podría ser el caso de nosotros también, tanto en la primera etapa de Pedro como en la segunda, porque la Biblia también dice que en la segunda etapa él predicó el primer mensaje en la plaza pública de Jerusalén, donde se convirtieron 3,000 personas. O sea que el Espíritu Santo lo cambió totalmente en un creyente y poderoso predicador. Todo en el día de Pentecostés. ¿Necesita usted su Pentecostés? A Pedro le quitó la duda y aumentó su fe. En conclusión, mis amados hermanos, la fe contra la duda. ¿Quién ganará? Ese es el tema de este mensaje. Aquí ya no está en el ring la persona de Pedro y Jesús, sino usted y Jesús. ¿Dudará usted también como Pedro o será felicitado por Jesús al mantener su fe en alto? Así que no es difícil ver en la barca de los discípulos de Jesús, ¿verdad?, cómo realmente las olas sacudían esa barca, y no es difícil de verdad ver en la barca de los discípulos de Jesús que era ciertamente algo en lo cual Dios quería dar una enseñanza, ¿verdad? La palabra del Señor dice que aunque era fuerte el viento en contra, ¿verdad?, la figura actual de la iglesia podría ser algo similar, amenazada hoy desde fuera por toda clase de fuerzas adversas y tentada desde dentro por el miedo y la mediocridad. Por lo mismo, mis hermanos, la pregunta, como dicen, del millón aquí es:
cómo leer nosotros este relato evangélico desde una pandemia en la que la iglesia parece hoy naufragar? Número 1. Según el evangelista Mateo, Jesús se acerca a la barca caminando sobre las aguas. Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche. Les parece un fantasma. El miedo los tiene aterrorizados, pues lo único real para ellos es aquella fuerte tempestad. Este es nuestro primer problema también. Estamos viendo la crisis contagiándonos unos a otros, desaliento, miedo y falta de fe. No somos capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde el interior de esta fuerte crisis, y de ahí que nos sentimos más solos e indefensos que nunca. Jesús les dice las 3 palabras que necesitan escuchar: ánimo, soy yo, no temáis. Solo Jesús, mis amados hermanos, es el único verdaderamente que puede hablar así. Pero sus oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos la invitación de Jesús a poner en Él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos? ¿En quién otro estamos pensando? Pedro siente un impulso interior y, sostenido por la llamada de Jesús, salta de la barca y se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas. Así hemos de aprender hoy a caminar hacia Jesús en medio de las crisis, apoyándonos no en el poder, el prestigio, las seguridades del pasado, sino en el deseo de encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y la incertidumbre de estos tiempos. No es fácil, mis hermanos, no es nada fácil hacer eso. También nosotros podemos vacilar y hundirnos como Pedro, pero lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su mano y nos salva del peligro. Hermanos, esta pandemia no es el final de la fe cristiana. Es la purificación que necesitamos para liberarnos de intereses mundanos, triunfalismos engañosos y deformaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los días, meses o años tal vez. Usted tiene que saber que Dios está actuando en esta crisis. Él nos está conduciendo hacia una iglesia más evangélica, más misional, más santa y más confiada. Por lo mismo, reavivemos nuestra confianza, mis hermanos, en Jesús. No tengamos miedo, no dudemos más de su poder, no pongamos más la mirada en las circunstancias adversas, como podría ser la cantidad de personas contagiadas, las muertes y hasta la falta de médicos y equipo para enfrentarla. Pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Amén. Para terminar, mis hermanos, me gustaría orar por usted. Pero le invito también a usted a orar por usted mismo. Pidámosle juntos al Señor perdón por nuestra continua incredulidad. En Él vamos a encontrar verdadera fortaleza y ánimo, ¿verdad? Mucho valor, mucha paz en medio de la tormenta. Así que vamos a orar porque el Señor está con nosotros en medio de esta pandemia y Él quiere glorificarse en cada una de las familias. Vamos a orar entonces. Padre Santo, gracias te damos porque tú estás en medio de nosotros en esta situación que estamos enfrentando. Cómo estuviste, Señor, en medio de la tormenta, allá con los discípulos, sacándolos, Señor, de un aprieto bastante tremendo. Así que gracias también, Señor, porque nos ubicas en el lugar correcto donde tú actúas. Y también oras por nosotros, pero sobre todo, Señor, nos enseñas grandes cosas, grandes verdades, grandes promesas que tenemos que aprovechar para no solo oírlas, sino apreciarlas, retenerlas y confesarlas.
Señor de la gloria, gracias porque tu palabra en esta oportunidad nos trajo a colación lo que podemos y debemos hacer como cristianos en medio de todo tipo de crisis. Yo te ruego que aquellas personas, Señor, que no te han recibido todavía en su corazón, hoy decidan abrir su corazón para que tú puedas entrar, perdonar y limpiar toda su vida y ser parte de la gran familia cristiana. También, Señor, aquellos que están caídos, que se han alejado, les animo, Señor, para que hoy también puedan reconciliarse, echar mano de la salvación que el Señor ofrece gratuitamente, ya que de esa manera, por muy fuerte que sea el tsunami o el huracán o cualquier tormenta, tú, Señor, vas a sacarnos adelante y vamos a obtener la victoria. Glorifícate en nuestras vidas, sigue tratando con nosotros y especialmente, Señor, haz que recordemos esas alentadoras palabras de que tú estás presente, que nos animas y que por lo tanto no tenemos que tener miedo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mil gracias, mis amados hermanos y amigos, por atender este mensaje. Espero que, como a mí, Dios también le haya hablado a usted. Que Dios bendiga su vida y la de su familia es mi deseo en esta oportunidad. Hasta luego, mis hermanos, y ojalá que el Señor nos permita otra vez volver a tener este privilegio. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos,
El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de